Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso. La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, a todos los que nos sintonicen a esta hora, que sabemos que son muchos. En el control técnico, en el espacio de la tarde, hoy un gusto contar con la colaboración de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Tendremos durante el espacio información actualizada sobre todos los preparativos de lo que se está haciendo con el llamado internacional por el respeto a los derechos humanos, que se celebrará tanto dentro como fuera de Cuba el próximo 10 de diciembre. Hacemos contacto en Brasil, en el gigante sudamericano, en medio de esta campaña internacional por el respeto a los derechos humanos que concluirá el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, adoptado por Naciones Unidas en 1948. Le damos la bienvenida para todo el pueblo de Cuba, desde Brasil, a Leodanis Ramírez, el coordinador del movimiento Acciones por la Democracia y del movimiento Somos Más en la Nación Carioca. Leodanis, gracias, bienvenido desde Brasil y buenas tardes, bienvenido para toda Cuba. Buenas tardes, hermano, un placer enorme estar aquí con ustedes. Leodanis, ¿en qué parte de Brasil te encuentras? Yo me encuentro en Porto Alegre. Porto Alegre es la capital del sur de Brasil. ¿Cómo no, Porto Alegre? Perfecto. Me gustaría, Leodanis, que nos cuentes cuáles son las actividades que ustedes, como activistas de derechos humanos y como coordinador del movimiento Somos Más, tienen preparado en el gigante sudamericano de cara al 10 de diciembre. Sí, realmente hay varias actividades que hemos estado coordinando en conjunto con varias otras organizaciones de derechos humanos, organizaciones opositoras contrarias a la dictadura castrista y alrededor del mundo, no solo en Brasil. También acá en Brasil hemos tenido contacto con organizaciones de renombre, organizaciones que trabajan específicamente con el tema de derechos humanos, y tenemos preparado un informe que también con los expedientes y casos específicos de expatriados, regulados y presos políticos cubanos que van a ser llevados a todos los canales y a todos, digamos, las instituciones de derechos humanos, ONU y todo lo demás, que obviamente vamos a estar denunciando ese día. Por el tema del COVID, conocidos por todos, bien difícil acá en Brasil, no podemos hacer manifestaciones públicas, no son permitidas en este momento. Entonces, lo que vamos a estar haciendo nosotros desde Brasil es apoyando con toda la infraestructura, digamos, de redes sociales de las diferentes manifestaciones que se van a estar haciendo alrededor del mundo. Es decir, nosotros vamos a hacer un gran foro online donde estaremos presentando en vivo todas las manifestaciones que se estarán realizando alrededor del mundo, en todos aquellos países que sí podrán manifestarse, digamos, personalmente, es decir, que sí podrán presentarse en los lugares. No obstante, acá en Brasil sí vamos a hacer llegar ese informe y esos expedientes en los que ya tenemos listos a las diferentes organizaciones, al gobierno brasileño, al Parlamento del Mercosur, a la OEA, a la Organización Iberoamericana de Derechos Humanos y a todas estas organizaciones y gobiernos que tienen que ver y que, por supuesto, a través de nuestras denuncias esperemos que se posicionen en favor del pueblo de Cuba para que de una vez se pueda colocar en el lugar que lleva a la dictadura de Castro, que tanto sufrimiento nos ha traído hace ya más de 60 años. Leodanis, ¿qué tiempo llevas en Brasil? Yo estoy en Brasil, el próximo mes está haciendo 3 años. Yo soy refugiado político en Brasil, soy espiritual. ¿Cómo no? Y me gustaría, no sé en otras comunidades, pero en Porto Alegre, más o menos, ¿cuán numerosa es la comunidad cubana exiliada ahí? En Porto Alegre vemos aproximadamente unos 300 cubanos. Obviamente, la mayor parte de cubanos se reúnen un poco más al norte, hacia el centro del país, Sao Paulo, Brasilia y estos lugares. Hay un número grande en el norte, en Roraima, bien cerca de la frontera también. Pero acá vemos aproximadamente unos 300. Es conocido por todos la situación del cubano. Obviamente, no todos, digamos, toman parte en
en la lucha por la libertad de nuestro pueblo, pero sí llevamos nuestras denuncias y llevamos nuestros protestos a todos aquellos, quieran o no, porque muchos de nosotros tenemos el criterio de que tú tomas partido en la política en el momento en punto en que decides que tu futuro está lejos de Cuba. Entonces, independientemente de que no quieras expresarte, es necesario que las personas conozcan la verdad y conozcan la realidad de lo que pasa en Cuba, para, digamos, derrubar un poco aquella idea de paraíso tropical que tiene la comunidad internacional alrededor del sufrimiento que tiene nuestro pueblo, ¿no? Y eso es en gran parte muchas de las cosas que nosotros hacemos también con nuestras denuncias y nuestras protestas. Hacemos programas en portugués también, dirigidos directamente al pueblo brasileño, para que justamente el pueblo brasileño desmonte un poco esa idea que le construyeron durante tantos años de que Cuba es un paraíso ideal. Y eso es algo que también estamos trabajando desde acá con la comunidad cubana, y también nos estamos apoyando mucho en la comunidad venezolana. Hemos tenido varios contactos y hemos hecho varios trabajos juntos para mostrar un poco la realidad al pueblo brasileño que sufren nuestros pueblos, tanto Cuba como Venezuela. Qué hermoso esto que me estás diciendo, porque este programa precisamente en tu zona, en Santo Espíritu, Santa Clara, se escucha bastante bien, que los cubanos que están inmersos ante un desabastecimiento, no hay ni yuca, ni boniato, ni madanga, la situación económica, el propio diario Granma ha reconocido en el día de hoy que las producciones de alimentos básicos que casi se daban en otras épocas de una manera pues accidental en los campos cubanos, pues no se va a cumplir. Qué bueno que los cubanos dentro de la isla a través de este espacio escuchen a un cubano refugiado en Brasil la capacidad que tienen ustedes de influenciar por la democracia en la tierra que te vio nacer. Leodanes, una pregunta importante: ¿cómo ven los brasileros, las personas de la nación sudamericana, cómo ven la realidad nacional cubana? ¿Qué nos puedes comentar de los brasileños? ¿Cómo ven el tema cubano que estuvieron expuestos pues a través del Foro de Sao Paulo, a través de ideología, a través del movimiento del socialismo del siglo XXI, a través de la propaganda, tratando de desvirtuar la realidad nacional? Sin embargo, ¿cómo ve el pueblo de Brasil la realidad nacional cubana? Realmente el brasileño es bien politizado, y la sociedad brasileña es una sociedad súper dividida. Hay dos grandes divisiones, que es la izquierda y es la derecha, y es totalmente dividida. Te encuentras muy pocas personas que, digamos, se posicionan un poco más al centro. Ellos son bien, digamos, radicalizados en ese sentido. Pero tanto de la parte de la derecha como de la parte de la izquierda es impresionante el nivel de desconocimiento, sobre todo en el momento en el que yo llegué a Brasil, que había con respecto a Cuba. Las personas que criticaban Cuba lo criticaban sin base alguna, simplemente basado en una ideología, y las personas que defendían Cuba lo hacían de la misma forma, como que defienden ideología socialista, ideología comunista, entonces te pintan Cuba como aquel paraíso. Algo que realmente choca mucho con la llegada de tantos y tantos cubanos que han llegado a Brasil en los últimos años, porque para todos es conocido que en el gobierno de Lula, por ejemplo, cubano que llegaba a Brasil, cubano que era deportado. Pero eso cambió en los últimos 4 o 5 años, entonces pues ha aumentado el número de cubanos en Brasil, que ha comenzado a escuchar mucho más la voz de nosotros los cubanos acá, y llega a ser impresionante la forma en la que el brasileño te acepta, en la que el brasileño te escucha, y en la que el brasileño se queda, yo diría que hasta incrédulo, cuando comienza a conocer la realidad contada por cubanos. Anécdotas, centenas de ellas te podría hacer, Tomás, sobre cosas que me han sucedido aquí, incluso en el metro, viajando hacia el trabajo, y cosas así, de personas que comienzan a conversar conmigo y medio que se quedan que no saben qué decir al ver cómo es destruido palabra tras palabra aquel castillo de naipes que tenía construido en cuanto a la realidad cubana. Y sucede mucho en mi propia familia, porque yo soy casado acá con una brasilera, y en la propia familia en la que vivo se ve como ya, digamos, en un marco mucho más familiar. Ellos llegan y te dicen: yo te juro que yo no tenía idea. Y en esta familia hay profesores de filosofía, hay personas súper ligadas a lo que tiene que ver con política, hay profesores, hay directores de escuelas, y cuando tú llegas y comienzas, digamos, a cercenar en esos cimientos ideológicos que tienen, y comienzas a mostrar
y mucho más que mostrar, ellos comienzan a ver como yo tengo que pasar por las amenazas que le hacen a mi niño en Cuba, por las amenazas que le hacen a mis familiares en Cuba debido a mi activismo político y todo lo demás, comienza a ser destruido y a ser destruido con hechos esa ideología y ese pensamiento que les fue implantado a ellos durante tantos años, ¿no? Y es súper reconfortante para nosotros cubanos que estamos llevando a cabo también esta lucha, ver cómo las personas